Hola, ¿qué tal, colegas? Bienvenidos una vez más a su canal Network. Para los nuevos que llegan al canal, me presento, mi nombre es Alejandro Hernández y les enseño aquí a instalar, montar redes, servidores, servicios, pero además de una manera fácil. Así que si no quieres perderte nuestro contenido, te invito a que te suscribas para que te llegue todo lo que nosotros subimos acá al canal. Bien, el video de hoy lo que vamos a ver es cómo montarnos nuestro propio servidor VPN. O sea, nosotros nos vamos a montar un servidor VPN en la nube. En este caso vamos a tener un servidor en la nube y donde quiera que nosotros estemos, donde quiera que nos encontremos en cualquier parte del mundo, vamos a poder conectarnos a este servidor VPN que además va a estar utilizando el servicio o el protocolo de WireGuard, que es uno de los más famosos, uno de los últimos, uno de los mejores en definitiva. Entonces, ustedes teniendo este servidor en la nube, pues desde cualquier lugar que ustedes estén, siempre y cuando tengan internet, pues van a poder conectarse a este servidor VPN propio de ustedes y a partir de ahí, a partir de esa nube, pues comenzar a navegar en internet. Así que todos los equipos o todos los intrusos que estén entre ustedes y la nube, pues los van a poder evitar haciendo un túnel totalmente encriptado hacia su servidor VPN. Así que olvídense de cualquier problema con las redes de hoteles o las redes de un aeropuerto, cualquier wifi pública, olvídense de nada de eso. Ustedes van a poder evitar cualquier tipo de inconveniente conectándose a su propia VPN. Y lo vamos a hacer, como ya les decía, utilizando WireGuard, pero en este caso lo que vamos a hacer es una configuración con CHR de RouterOS, el sistema operativo de Microtik en su versión 7, la versión 7, porque esta es la versión que soporta WireGuard, ¿ok? Entonces vamos a estar utilizando RouterOS y en la nube lo que vamos a montar es un CHR de RouterOS. De hecho ya está montado, este proceso no se lo voy a enseñar porque tenemos en el canal videos de cómo convertir en la nube, cómo convertir un sistema operativo como Ubuntu, por ejemplo, 20.04 en un CHR de RouterOS. Así que se los voy a dejar por acá en una tarjetita el video para si no lo saben hacer, que vayan y le echen un vistazo. Además se lo voy a dejar en la descripción para que no se pierdan. O sea, ese proceso no lo vamos a mostrar, pero tienen que tener un CHR de RouterOS en la nube. Y yo por acá en este diagrama básicamente por ejemplo les muestro el de AWS, es el que hago alusión, porque ahí ustedes pueden desplegar una instancia de Ubuntu totalmente gratuita y no importa los requisitos que le da, que creo que son como 1 GB de RAM o 2 GB, es bastante poco, pero es muchísimo, muchísimo para RouterOS. Es decir, que ustedes utilizando una instancia free de Amazon, ustedes pueden instalar ahí mismo su propio RouterOS de manera gratuita. Sí es cierto que luego RouterOS ustedes van a necesitar una licencia para poder utilizarlo con todas sus bondades o a la máxima velocidad pasado los 60 días de pruebas gratuitas. Pero esto es una licencia que ustedes pagan una sola vez y ya tienen RouterOS para toda la vida con su licencia y lo pueden utilizar para todo lo que ustedes quieran, para todas las bondades que trae este magnífico sistema operativo. Debajo, en la parte de los clientes, la configuración la vamos a ver con 2 CHR más, que por ejemplo los tengo acá en un Prosmo, los tengo virtualizados, CHR1 y CHR2. Igualmente, si no sabes cómo poner un CHR de RouterOS en Prosmo, también tengo video para eso. Ahí se los enseño cómo instalar un CHR de RouterOS dentro de Prosmo. Ya yo lo tengo hecho, ese proceso tampoco lo vamos a ver en este video para cortar tiempo. Así que vamos a conectar 2 clientes CHR de RouterOS a nuestro CHR servidor que va a estar en la nube y que de hecho ya está en la nube, ya lo tengo puesto. Entonces, ¿cómo hacemos todo este proceso? Bueno, lo primero que vamos a ver es la parte del servidor. Fíjense del lado de acá que tengo puesto servidor WireGuard y tenemos una dirección IP pública. Esto es muy importante. Todos estos proveedores en la nube, todos los que te permiten crear una VPS, pues te van a brindar una dirección IP pública. Esta dirección IP es la que nosotros necesitamos para que nuestros clientes encuentren nuestro servidor VPN en internet. Entonces vamos a necesitar esa dirección IP pública. Fíjense que esto es solo del lado del servidor. En la parte de los clientes no necesitamos dirección IP pública, ¿ok? Ustedes no necesitan dirección IP pública para nada. Lo único que necesitan es internet. Es lo único que necesitan. Da igual si están detrás de CGNAT, de un NAT 18, lo que sea. Lo único que necesitan es acceso a internet. Y por supuesto, acceso a esta dirección IP, lógicamente.
Entonces vamos a comenzar por la parte del servidor. Antes de comenzar con el tutorial, decirles que bueno, vamos a estar utilizando dos clientes en el router OS, pero ustedes pueden configurar luego los clientes tanto con el programa nativo, el software nativo de WireGuard para Windows, lo pueden utilizar para su celular, o sea, da igual el dispositivo, mientras soporte WireGuard, da igual el dispositivo, el tutorial les va a servir igual. Acá lo importante es tener el servidor VPN en la nube, pero les traje, me pareció mucho más interesante mostrarle el proceso de configuración de los clientes en el mismo router OS que en un teléfono o en la computadora, porque tiende a ser muchísimo más sencillo, muchísimo más fácil. Entonces aquí ya a ustedes les queda el conocimiento para, si por ejemplo tienen una antena microTik y quieren poner ahí el protocolo VPN para que se conecte de forma cliente a un servidor, pues ya saben, van a saber cómo hacerlo después que terminen de ver este video. Así que quédate hasta el final, no te vayas para que aprendas a montar esto que estás viendo en pantalla. Entonces, ya yo por acá tengo un grupo abierto donde tengo en la parte izquierda de la pantalla el servidor CHR en la nube. Si se fijan, miren la dirección IP pública, se las estoy mostrando aquí. No se preocupen, les estoy mostrando la dirección IP pública porque esto es solo para el laboratorio. Luego lo apago y chirrin chirrán. Se terminó el tema con la dirección IP pública para que no se preocupen por esto. Entonces, del lado izquierdo tenemos el CHR, fíjense acá, con su dirección IP pública, es esto que tenemos aquí. Este no está en Amazon, está en otro proveedor, pero igual está en la nube, que es lo importante. Bien, y en la parte derecha tenemos el CHR número 1, que está local en nuestro promo virtualizado para las pruebas de laboratorio. Entonces, este que tenemos acá, si se fijan, es este que tengo aquí abajo. Vamos a ver la prueba, o sea, vamos a hacer el ejercicio primero con un CHR y después hacemos el ejercicio con el segundo CHR. Entonces, tenemos en la parte izquierda el servidor, o lo que va a ser de servidor, y en la parte derecha tenemos nuestro primer cliente que vamos a configurar. Bien, he querido agregar dos clientes porque en la mayoría de los videos que he visto, que han sido bastante poquitos los videos que tratan este contenido, son muy pocos los que he visto en YouTube, pero la mayoría de los que lo tratan solamente servidor y cliente, o digamos dos dispositivos nada más unidos entre sí, uno en un lado, otro en el otro, pero solamente dos dispositivos. Y entonces surge la duda, ¿cómo podríamos hacer un servidor VPN WireGuard y agregarle varios clientes a un mismo servidor? Y eso es lo que yo quiero venir a enseñarles hoy a ustedes, cómo agregar dos clientes a un mismo servidor. Y ya ustedes se darán cuenta que el proceso es el mismo para si quieren agregar muchísimos más clientes. Entonces, vamos a comenzar por la parte del servidor, el que tenemos en la parte izquierda. Lo que vamos a hacer entonces es irnos al menú WireGuard, que lo tenemos acá en la parte izquierda de Winbox. Le damos y si se fijan tenemos dos pestañas nada más. En estas pestañas lo que tenemos es la pestaña WireGuard, que es donde vamos a agregar las interfaces WireGuard que va a manejar nuestro servidor. Para el caso tenemos un solo servidor y voy a manejar una sola interfaz WireGuard, pero ustedes tienen que saber que pueden crear tantas interfaces WireGuard como ustedes deseen o como soporte router OS, que realmente no sé ahora mismo de qué cantidad de interfaces soportará, pero me imagino que sean las suficientes. Pero vamos a estar trabajando con una sola interfaz y vamos a ver el ejemplo. Bueno, vuelvo y repito, con una sola, pero ustedes pudieran crear más para, por ejemplo, manejar diferentes tipos de redes, que no fuese solo una sola red, por ejemplo. Y la pestaña Peers no es más que donde vamos a ir dando de alta a los diferentes clientes que se van a conectar. Lo mismo hay que hacerlo de la parte del cliente. Hay que agregar una interfaz WireGuard y hay que agregar el Peers cliente. Entonces, seguimos acá en la parte del servidor. Nos vamos a la pestaña WireGuard y damos en el más para agregar una nueva interfaz. Acá nos pregunta el nombre de la interfaz. Ok, esto es totalmente descriptivo. Ustedes pueden agregar ahí el nombre que ustedes deseen. Yo lo voy a dejar tal cual está para no perdernos, ni mucho menos. Además, esto no tiene nada que ver. Ustedes, vuelvo y repito, pueden poner el nombre que ustedes deseen. El puerto de escucha va a ser el puerto por el cual va a estar escuchando WireGuard en nuestro servidor. Esto es importante. El puerto por defecto, el 13231, ese es el puerto por defecto de WireGuard en UDP. Así que ustedes tienen que ajustar el firewall de su proveedor, de su nube. Tienen que ajustarla para que permita el acceso al puerto 13231 por UDP. Si no lo habilitan, no van a poder conectarse al servidor. Atención con eso. Por ejemplo, en Amazon ustedes tienen que ir a la configuración global del firewall de las instancias y permitir el acceso a la instancia que ustedes crearon, abrir el puerto 13231 en este caso por el protocolo UDP.
Si ustedes cambian el puerto acá, pues tienen que modificar la regla para el nuevo puerto. Eso es lo único que ustedes tienen que tener presente aquí. Tenemos la llave privada y la llave pública. Hay muchas herramientas de terceros, hay sitios web de terceros que les generan las llaves públicas y privadas. Ustedes pueden utilizar esas herramientas o por defecto el mismo router OS les puede generar eso, y es lo que vamos a hacer en el video de hoy. Yo he visto diferentes opiniones, que algunas están equivocadas y otras pueden estar en lo cierto, donde puede ser un poco peligroso generar los peers de configuraciones, los pares de llaves de configuraciones de WireGuard en sitios públicos. ¿Por qué? Porque esta información puede quedar guardada. Ahí ustedes, algunos de estos sitios, por ejemplo, piensen en un formulario que les pide la dirección IP pública, el puerto del servidor, cuántos clientes van a ser. O sea, te pide todos los datos y tú le das un botón y te genera todos los peers. Pero ellos ya se quedaron con toda esa información del otro lado. O sea, ellos se quedaron con toda la información del servidor, se quedaron con la llave pública, con la llave privada y además con todas las llaves de los clientes. Así que imagínense, ustedes se quedan con toda esa información. Así que los usuarios que han dado estas opiniones, pues es totalmente válida. Yo les recomiendo que utilicen entonces las opciones que nos da el propio router OS. Si ustedes se fijan, damos en aplicar y automáticamente genera la llave privada y la llave pública. De forma completamente automática él lo hace. Listo, ya tenemos entonces nuestra interfaz generada. Si la ven por aquí atrás en la lista, ya está creada nuestra interfaz WireGuard. Damos en OK. Mirenla acá, ya la tenemos. Esta es la única interfaz con la que vamos a trabajar. Vuelvo y repito. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hace falta? Pues crear la dirección IP para la interfaz esta que acabamos de crear. Si nos vamos nuevamente al diagrama, vemos que aparte de la dirección IP pública, tenemos una dirección IP privada y la tenemos tanto del lado del servidor como del lado de los clientes. Esta dirección IP privada es una dirección IP que vamos a utilizar para la red interna de WireGuard. Esa red que se va a formar entre el servidor y los clientes. Ahí entre todos ellos, cuando todos se conecten uno con los otros, se va a formar una pequeña red entre ellos. Y por supuesto, para comunicarse necesitan direcciones IP. Entonces, estas son las direcciones IP que nosotros vamos a utilizar. Direcciones IP privadas para la red WireGuard que vamos a formar. Del lado del servidor tenemos que la dirección IP que le vamos a poner a la interfaz WireGuard es la 192.168.20.1. Tienen que ser direcciones IP privadas, no pueden ser direcciones IP públicas. Tengo un video donde les explico la diferencia entre dirección IP privada y dirección IP pública, muy bueno. Los invito también a que le echen un vistazo para que entiendan el uso de las direcciones IP privadas en un escenario y el uso de las direcciones IP públicas, que casi siempre se escapa de nuestras manos. Entonces, la dirección IP acá la tenemos. Volvemos de nuevo aquí y vamos a IP address, y aquí fíjense que tenemos una sola dirección IP que es la pública en la única interfaz que había. Ok, ahora vamos a agregar otra dirección IP 192.168.20.1/24. Bien, esa va a ser la dirección IP de la interfaz WireGuard 1 que acabamos de crear. Mírenla acá y me sale aquí en la lista. Bien, esa va a ser la dirección IP para esa interfaz. Entonces damos en OK y ya tenemos una interfaz WireGuard del lado del servidor con su dirección IP. Perfecto, hasta ahí todo bien. ¿Qué es lo que toca ahora? Bueno, ahora toca crear los peers. Los peers, vuelvo y repito, son, digamos, las configuraciones de los clientes, las configuraciones que se van a utilizar para los intercambios de llaves, entre otras opciones que hay ahí. Es donde se establecen algunas opciones para la conexión de cada cliente. Entonces, por cada cliente que nosotros vamos a agregar, necesitamos crear un peer del lado del servidor. Por supuesto, del lado del cliente también hay que crear el peer del cliente, por eso lo vamos a ir viendo ahora mismo. Entonces, vamos a dar acá en la pestaña Peers, en el botón más, y se nos va a abrir esta ventanita. Esta ventanita lo primero que nos dice es a qué interfaz WireGuard va a pertenecer ese Peers. Es decir, en este caso tenemos una sola interfaz WireGuard. Fíjense que aquí ya no aparece la interfaz Ether 1, porque eso no tiene nada que ver con WireGuard. La interfaz WireGuard que acabamos de crear nos sale aquí. Si tuviésemos más interfaces WireGuard con otras direcciones IP para manejar otras redes, pues nos saldría aquí en la lista. Pero ahora mismo tenemos una sola. Ahora bien, ¿qué pasa acá? Que acá nos está pidiendo la llave pública para ese peer. Recuerden que el peer son los clientes que se van a conectar. Nosotros no tenemos esa llave pública, porque esa llave pública se genera del lado del cliente. Por eso es que tengo abierto acá el Winbox con el primer cliente, el CHR1 que vamos a unir, este que tenemos aquí. Bien, ¿para qué lo tengo abierto? Para poder ya generar esa llave pública y mandársela al servidor para que quede ahí guardada.
el servidor y el cliente van a trabajar o se van a comunicar con las llaves públicas y ellos van a tener las llaves privadas guardadas para poder desencriptar el tráfico, pero las llaves privadas nosotros no tenemos que compartirlas en ningún momento ni intercambiarlas entre servidor y cliente. No, esa llave, la llave privada del cliente la tiene el cliente y la llave privada del servidor la tiene el servidor, y ellos lo único que se intercambian es la llave pública. Por eso, del lado del servidor, aquí lo que tenemos abierto, tenemos que poner la llave pública del cliente, y en el lado del cliente tenemos que poner la llave pública del servidor. Ya se entiende esa parte, es decir, hay que intercambiar la llave pública, pero nunca las llaves privadas. Entonces, estamos aquí y necesitamos la llave pública para nuestro primer cliente. Bueno, tenemos que hacer todo el proceso desde cero para el cliente para poder obtener la llave pública. Nos vamos a WireGuard, fíjense, estaba todo vacío. Vamos a agregar una interfaz también del lado del cliente. Igual no le voy a poner ningún nombre, lo voy a dejar como está. Y aquí no voy a tocar absolutamente, solamente lo voy a dar en aplicar. Cuando yo le den a aplicar a esa interfaz, automáticamente me va a generar la llave privada, la llave pública. Como les decía, la llave privada no la necesitamos, eso es uso exclusivo uso exclusivo interno del cliente. Así que lo que vamos a copiar es la llave pública, que es lo que me está pidiendo de este lado. Y aquí la vamos a pegar. Bien, antes de continuar del lado del servidor, ya vamos a terminar con esto aquí, porque no vamos a dejar esto aquí a medias. Ya generamos la llave, así que vamos a dar en OK y vamos allá a ponerle una dirección IP para que ya quede con dirección IP puesto esta interfaz. Si vamos aquí al diagrama, vemos que la dirección IP privada que le toca a este WireGuard o a este cliente es la 192.168.20.2. Al servidor le pusimos la .1, así que a los clientes le vamos a ir poniendo, vamos a ir incrementando la dirección IP. Bien, entonces a este le toca, damos en el más, 192.168.20.2, el lado 24, nuestro primer CHR, y la interfaz WireGuard 1, esa va a ser la interfaz que va a tener esa dirección IP. Vamos a dar en OK y ya queda esta interfaz con esta IP. Ok, ahora sí podemos seguir del lado del servidor. Ya copiamos la llave pública de nuestro primer cliente. Ahora aquí nosotros tenemos que, en Endpoint no tenemos que tocar nada porque nosotros no vamos a conectarnos a ningún servidor. Nosotros somos el servidor. Esto lo vamos a tocar del lado del cliente. El puerto igual. Ahora aquí en las direcciones de red permitidas, del lado del servidor, en el peer del servidor, lo que vamos a hacer es agregar la dirección IP de ese cliente. Si ustedes vienen aquí, IP address, la dirección IP que acabamos de crear. Esa nosotros tenemos que ponerla aquí, 192.168.20.2. Si ustedes no agregan esta dirección IP aquí, bueno, pues es posible que sí se enlacen, se van a conectar las interfaces, pero no va a haber tráfico, no puede haber tráfico porque no has permitido que esta dirección IP pase hacia el lado de acá. Ok, entonces damos en aplicar y damos en OK. Listo. Ya tenemos nuestro primer peer creado, nuestro primer cliente ya está creado del lado del servidor. Vamos a poner un comentario. Vamos a ponerle peer CHR1, este que tenemos del lado acá, ¿ok? Este es el peer del CHR1. Terminamos la parte del lado del servidor, o sea, ya del lado del servidor no tenemos que tocar nada más. Vamos ahora a la parte del cliente. Antes de pasar a la parte del cliente vamos a hacer un pequeño experimento. Vamos a abrir una terminal, ¿ok? Vamos a abrirla por aquí así y vamos a poner aquí pin 192.168.20.2, la dirección IP de nuestro cliente. Vamos a dar enter y si se fijan no tenemos ahí ningún acceso, ok, o sea no hay comunicación actualmente. Si vamos aquí si vamos aquí al tráfico, sí tenemos tráfico de salida porque estamos haciendo un ping, pero no tenemos recepción, o sea no tenemos tráfico recibido. Bien, entonces vamos a la parte del cliente. Ya creamos la interfaz, ya le pusimos la dirección IP. Ahora vamos a crear el peer del lado del cliente. Nos vamos a la pestaña peer, damos en el más, la interfaz, la WireGuard 1, la única que tenemos. Recuerden que se los había dicho, del lado del cliente necesitamos la llave pública del servidor y del lado del servidor necesitamos la llave pública del cliente. Ya en el servidor pusimos la llave pública del cliente. Ahora la llave pública del servidor, ¿cuál es? La que tenemos en la interfaz WireGuard. Copiamos acá, esta es la llave pública, ok, y la pegamos del lado del cliente. Fíjense cómo intercambiamos las llaves
públicas, ok, la llave pública, vuelvo y repito una vez más, la llave pública del servidor se la ponemos al cliente y la llave pública del cliente se la ponemos al servidor en los peers. Entonces, ahora sí, endpoint es la dirección IP pública de nuestro servidor WireGuard, esta dirección IP que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos llegar a ese servidor en internet. ¿Y cómo vamos a llegar? Pues por su dirección IP pública. Es la única forma que tenemos de llegar al servidor VPN. La dirección IP pública, mirenla acá, vamos a copiarla, yo la tengo por aquí, y venimos aquí y la pegamos. El puerto que le asignamos acá a la interfaz, mírenlo aquí, el puerto por defecto que abrimos en el firewall, incluso tienen que abrirlo, si no lo abren no se conecta. Copiamos y lo pegamos acá. Quiere decir que nos vamos a conectar a este endpoint, a este servidor por este puerto. Y esta es la llave pública que le vamos a enseñar. Le vamos a decir, mi hermano, esta es tu llave pública, aquí la tengo yo. Ahora, direcciones de red permitidas son las direcciones de red, todas las direcciones IP que pueden pasar hacia nuestro peer, hacia nuestro cliente. Y esas, las que tenemos que especificar aquí, son todas las direcciones IP de internet, si queremos que el cliente, por supuesto, salga a internet. Si nosotros lo que queremos es que el cliente tenga acceso a solamente algunas redes privadas que nosotros tengamos del lado del servidor, pues ponemos las redes acá. Fíjense que podemos añadir cuantas redes nosotros queramos. Pero para el caso de nosotros ahora, yo lo que quiero es que acceda a absolutamente todas las redes y eso incluye internet. Así que le voy a poner 0.0.0.0/0. Estoy diciendo que este peer, este cliente, cuando se conecta al servidor, puede recibir información de cualquier red, de cualquier parte de internet. Entonces, listo, ya eso está completo. Antes de dar en aplicar, tenemos este ping aquí que está haciendo ping hacia el cliente y ahora voy a abrir otra terminal por aquí que haga ping hacia el servidor. Vamos a ver. Vamos a minimizar un poquito por acá. Ok. Ping 192.168.20.1 es la dirección IP del servidor, ¿verdad? Entonces fíjense que no tenemos ping ni de un lado ni del otro. Entonces vamos a dar en aplicar para ver si cuando yo dé en aplicar se enlazan las interfaces y comienza a responder el ping. Vamos a dar en aplicar. Fíjense que el peer se agregó y fíjense que automáticamente ya tenemos ping. Del lado del servidor ya podemos hacer ping al cliente y del lado del cliente ya podemos hacer ping al servidor. Así que ya estamos a través de nuestro servidor VPN, ya podemos entrar posiblemente a cualquier parte de nuestra red interna. Todos los que estén agregados al mismo servidor, nosotros vamos a poder acceder. Entonces, terminamos con este cliente. Vamos a cerrarlo. Vamos a agregar el cliente número 2. Bien, para que ustedes vean cómo es el proceso y puedan agregar más clientes, tantos clientes como ustedes quieran. Vamos a cerrar este cliente. Dejamos acá el servidor abierto porque con el servidor vamos a necesitar seguir trabajando. Abrimos otro Winbox y nos vamos al segundo cliente. Vamos a conectarnos. Nos conectamos al segundo cliente. Perfecto, ya estamos acá. Este cliente igualmente está vacío. Fíjense que la pestaña WireGuard no tiene nada. Y vamos primeramente a agregar la interfaz WireGuard. Vamos en el más. Igual no voy a poner ningún nombre. Aquí no hay que tocar absolutamente nada. Solamente damos en aplicar. Bien, lo voy a dejar abierto porque recuerden que la llave pública la necesitamos para agregar aquí el peers. La necesitamos. Entonces vamos a dejar esto por aquí. Vamos a asignarle la dirección IP que le toca a él. IP address. Y vamos a ver acá en el diagrama la dirección IP que le toca a esta interfaz WireGuard es la 192.168.20.3. Bien, entonces vamos acá a agregar 192.168.20.3 es la 24 a la interfaz WireGuard. Esa es la dirección IP de este cliente. Damos en OK, ya podemos cerrar por aquí. Listo. El peer, vamos a agregar ahora el peer también. Nos vamos acá a peers más. La interfaz es WireGuard y necesitamos la llave pública. ¿La llave pública de quién? Del servidor. Recuerden, el cliente necesita la llave pública del servidor, el servidor necesita la llave pública del cliente. Nos vamos acá al servidor, acá la pestaña WireGuard, la interfaz WireGuard y copiamos la public key. La pegamos aquí. Ya la agregamos aquí, la llave pública. El endpoint, ¿cuál es? La dirección IP pública del servidor. Lo pegamos. El puerto público del servidor, lo copiamos y lo pegamos acá. Lo dejé por defecto.
Direcciones permitidas, lo mismo, que pueda tener acceso pleno a internet. Ok, ya podemos dar en ok, pero esto no se va a enlazar. ¿Por qué? Porque aquí todavía no hemos creado el peer para este CHR, no hemos agregado el cliente acá del lado del servidor. Así que vamos al más aquí, la interfaz WireGuard, la public key. ¿Qué public key me está pidiendo? La del cliente. Para eso dejamos esta ventanita aquí abierta para poder copiar la llave pública. Ya podemos cerrarla y la pegamos acá. Endpoint no necesito nada porque yo soy el servidor. Yo no voy a conectarme a ningún lado. Es a mí a quien se van a conectar. Tampoco necesito puertos. Dirección IP permitida. La dirección IP que le di al cliente. La 192.168.20.3. 192.168.20.3. Estoy diciendo que por este peer solamente puede venir un cliente que tenga esa dirección IP. Si no tiene esa dirección IP, no puede pasar, no puede comunicarse. Bien, entonces solo resta darle en OK, aplicar y OK. Ya tenemos agregado, vamos por acá, vamos a ponerle aquí peer CHR2. Perfecto. Y ya tenemos el peer del CHR1 y tenemos el peer del CHR2. Entonces, si yo vengo aquí ahora al cliente número 2 y doy ping al servidor, 192.168.20.1 es nuestro servidor, ya tenemos comunicación con el servidor. Aquí dejamos esta terminal haciéndole ping al CHR1, a nuestro cliente número 1, ¿verdad? A este de aquí. Ahora vamos a hacerle ping también al 2, al que acabamos de crear ahora, a este. Vamos a ver si es verdad. Ping 192.168.20.3. Bien, perfecto. O sea que el servidor tiene comunicación con los dos clientes y los dos clientes tienen comunicación con el servidor. Pero un cliente tendrá comunicación con otro cliente. Estamos aquí en el segundo cliente. Vamos a abrir otra terminal y vamos a hacerle ping al primer cliente. 192.168.20.2. Era el primer cliente, ¿no es así? Este de aquí. Perfecto. Vamos a dar en Enter a ver. Fíjense cómo responde también. Quiere decir que los tres dispositivos que forman parte de la red WireGuard que acabamos de crear, servidor, cliente 1 y cliente 2, todos estos dispositivos, los tres, tienen comunicación entre sí. Esto quiere decir, vuelvo y se lo repito porque ya se los dije anteriormente, que cualquier dispositivo de su red que ustedes unan a su servidor WireGuard, pues va a tener comunicación un equipo con otro, a menos que ustedes dicten lo contrario a nivel de firewall, etcétera, pero ya eso es otro tema. Pero por defecto todos los equipos tienen comunicación unos con los otros. Así que si ustedes en su red pueden habilitar un firewall, ¿ok? Como puede ser, por ejemplo, OpenSense o cualquier sistema operativo, este mismo router OS que admite el protocolo WireGuard. Si ustedes pueden habilitar este firewall y conectarlo a su, digamos, a su VPN en la nube, a su servidor WireGuard en la nube, pues ustedes pueden desde cualquier parte del mundo, cuando se conecten a su nube, es decir, a su servidor VPN en la nube, van a tener acceso a su red interna, porque conectaron un dispositivo de su red interna al servidor WireGuard también, así que van a poder acceder a su red interna desde cualquier parte del mundo, y todo con este protocolo de tunelización que va a estar encriptado y además es de ustedes completamente. Lo único que no van a tener, a ver, no que no esté encriptado, porque sí que va a estar encriptado, hoy en día todo viaja encriptado, pero bueno, lo único que no va a estar bajo la protección de su protocolo WireGuard es lo que salga de la nube, es decir, lo que salga de acá, de su servidor WireGuard hacia internet. Todo lo que salga de ahí hacia internet ya va a estar fuera de su control, pero todo lo que se maneja aquí debajo, es decir, todo lo que esté conectado al servidor WireGuard y se maneje dentro del servidor WireGuard, pues va a estar bajo el túnel de este protocolo y por lo tanto todo eso va a estar protegido. Bueno, colegas, esto es todo por el video de hoy. Espero les haya resultado interesante, que aprendan cómo montar este magnífico servidor WireGuard para que ustedes puedan montar su propio servidor VPN y ya no tengan que pagar a un proveedor, etcétera. Solamente, bueno, tienen que pagar la licencia del router OS, pero esto es un pago que ustedes hacen una sola vez y ya tienen el router OS para el resto de su vida. Y les puse el ejemplo de Amazon, que puedes crear varias instancias, creo que son como 2 o 3, no recuerdo bien, varias instancias de gratis que les van a funcionar, les van a servir, pero hay muchísimos proveedores por ahí que tienen incluso mejores prestaciones que les van a permitir a ustedes montar una instancia ahí totalmente gratis en sus servidores para que ustedes entonces
Por supuesto, estas instancias son de Ubuntu, no van a tener un proveedor que les monte una instancia de CHR Router OS al directo, sino que lo que van a tener, por ejemplo, es Ubuntu, y utilizando uno de mis propios videos pueden convertir ese Ubuntu en un router OS 7 para poder montar todo esto que les he enseñado en el video de hoy. Bueno, déjenme sus comentarios qué les pareció el video, dame tu like si te agradó, si te gustó, si te sirvió. Puedes darme gracias también si me ves desde otro país, me vas a ayudar muchísimo. También me vas a ayudar mucho si te suscribes al canal, es muy importante. Más del 85% de los que ven todos mis videos, ninguno está suscrito. No te cuesta nada suscribirte y me ayudas a mí, me animas a seguir trayendo contenido como este. Si tienes dudas, si tienes algo que plantear, puedes utilizar los comentarios, y si es algo un poco más complicado, que necesita más ayuda, pues puedes pasar por el grupo en Telegram y ahí vamos a estar encantados de ayudarte entre todos. Chao, chao, y nos vemos en próximos contenidos.